la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos, jóvenes y señoritas. Estamos nuevamente en una clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. En este caso vamos a hablar acerca de los medios de comunicación masivos, algo muy importante. Yo soy el profesor Eric y estaremos desarrollando el siguiente tema. Prepárense porque comenzamos. Pues bien, vamos a empezar hablando acerca de los medios de comunicación masivos, aquellos que tienen gran alcance y pueden llegar a toda la población. Eso es algo muy importante porque nosotros estamos en constante interacción con los medios de comunicación. Voy a compartirles algunos datos. Por ejemplo, ¿sabían, jóvenes, que ustedes para el momento en que llegan a ser bachilleres, para cuando cumplen aproximadamente 18 años, han estado en promedio entre 5 y 7 horas frente a las pantallas, sea la televisión o sean los celulares? Si hacemos números rápidos, ustedes van a calcular que para la edad de 18 años habrían estado alrededor de 1.300 horas contemplando los medios de comunicación en pantalla, y eso sería aproximadamente 4 años de sus vidas viendo un televisor o 4 años de sus vidas viendo una pantalla. Eso es muy importante porque es un tiempo que no recuperamos, es un tiempo que nosotros tendríamos que haber podido aprovechar y es un tiempo que tendría que darnos algún beneficio, pero muchas veces no es así. ¿Por qué no es así? Porque a veces nosotros simplemente recibimos todo lo que viene en las pantallas, pero no tenemos un diálogo crítico con lo que está presentándosenos a través de los distintos medios de comunicación. Eso es muy preocupante. Hoy en parte vamos a hablar un poco acerca de cómo deberíamos interactuar con los medios de comunicación, cuáles son sus características y cómo podríamos aprovecharlas de la mejor manera. Pues bien, vamos a continuar con todo esto y a continuación vamos con el tema. Empecemos por el concepto de comunicación, jóvenes y señoritas. Primero tenemos que entender que la comunicación, más que cualquier otra cosa, es una herramienta. ¿Qué es una herramienta? Es un objeto que nos sirve para realizar una tarea, ¿no es cierto? En este caso, la comunicación es una herramienta que nos permite conseguir lo que queremos o aquello que necesitamos a través de la interacción con nuestros semejantes, con los que son miembros de nuestra comunidad. En este caso, también debemos saber que los medios de comunicación tienen una tarea para nosotros. Los medios de comunicación tienen la tarea fundamental de informar, educar y entretener. Lo triste es que a veces se recarga mucho el aspecto del entretener y no se enfatiza mucho en el informar y el educar, pero eso depende mucho de la manera en que nosotros seleccionamos o interactuamos los medios de comunicación que consumimos diariamente. Bien. También quisiera que hablemos de aquellos que son medios de comunicación masivos, subrayando la palabra masivos. ¿Cuáles son? Los medios de comunicación masivos son aquellos que tienen gran alcance, es decir, que pueden llegar a gran parte de la población en distintos lugares del mundo y en distintas situaciones de vida. En este caso vamos a hablar de 4 tipos de medios de comunicación masivos. Vamos a hablar de los medios de comunicación impresos, los medios de comunicación radiofónicos, aquellos que corresponden a las llamadas redes sociales y finalmente los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Empecemos con los medios de comunicación impresos. Nos dicen que los medios de comunicación masivos impresos son aquellos que tienen la capacidad de presentarse de manera física, que han sido producidos por una imprenta. ¿Y qué es la imprenta? La imprenta es aquella invención que está con nosotros desde el siglo XVI y que nos presenta la posibilidad de tener un material que se ha reproducido muchas veces en un tipo de papel, ¿no? El medio de comunicación impreso usa distintos tipos de papel, si lo han notado. Hay algunos periódicos, por ejemplo, que usan papeles muy oscuros, muy opacos, ¿no? muy grises, pero hay unas revistas que son muy coloridas y que usan un tipo de papel que es más brilloso, más atractivo, ¿no? Otra característica de los medios de comunicación impresos es que generalmente trabajan por secciones, es decir, que hay una parte que se dedica, digamos, a la política, una parte que se dedica a la economía, otra que se dedica a la cultura, etcétera, etcétera. En este caso también hay que reconocer que en la actualidad los medios de comunicación impresos no se han quedado en el papel. También tienen lo que se llama una presencia en línea. ¿Qué significa eso? Que los podemos encontrar en el internet, ¿no es cierto? No necesitamos comprar el periódico muchas veces, basta con entrar a la página de internet que refiere dicho periódico. Muy bien. Una característica quizá desventajosa de los medios de comunicación impresos es que son muy costosos en su producción. En muchos casos, el precio de un periódico que nosotros compramos en la mañana apenas cubre el costo de producción y no llega a ser redituable para quienes lo producen. Eso es un factor en detrimento de ellos, ¿no? También tenemos que valorar en los medios de comunicación impresos, en especial en los periódicos, que muchas veces están escritos o redactados por expertos.
Es decir, si hay una sección que habla de la economía, está escrita por un economista generalmente. Y si hay una sección que habla de cultura, generalmente estará escrita por alguien que está dedicado a ese ámbito y que tiene esa especialidad. Bien, vamos con la segunda categoría de medios masivos de comunicación. La segunda categoría es la de los medios radiofónicos. Bueno, esto es algo muy específico, ¿no? Porque no son muchos medios, en sí es solo uno. Estaríamos hablando de la radio. Y he puesto una imagen ahí de una radio un poco antiguita porque a veces tenemos la noción de que la idea de escuchar la radio ya es como extemporánea, ¿no? Es algo que ya corresponde a otro tiempo, a otro siglo inclusive, pero no necesariamente es así. Vamos a revisar algunas características de los géneros radiofónicos. Por ejemplo, hay una característica muy importante. La primera dice que se basa en la comunicación oral, es decir, a través de la voz. Nosotros cuando escuchamos radio escuchamos voces, no podemos ver a las personas, escuchamos sus voces, pero créanlo o no, muchas veces las voces tienen mayor posibilidad de sugestión, es decir, tienen mayor posibilidad de convencernos acerca de lo que nos están diciendo que las mismas imágenes, y eso es muy importante. Otro aspecto es que la radiodifusión requiere una menor inversión, es decir, una estación de radio para funcionar, así sea una radio comunitaria como muchas que hay ahora en nuestro país, necesita menor dotación de equipos electrónicos y a pesar de ello puede funcionar y puede llegar a mucha gente. También otra característica es que la radiodifusión requiere captar la atención del oyente desde el inicio. Si tú enciendes la radio y escuchas un programa y al principio oyes que la voz no te agrada o los temas de los que hablan no te interesan, directamente la vas a cambiar. Pero si la persona que está trabajando en esa emisora sabe captar tu atención, seguramente puedes quedarte 1 hora, 2 escuchando el programa en cuestión. Una ventaja muy grande con la radiodifusión es que es inmediata. Es decir, la transmisión de hechos, noticias o aquello que esté aconteciendo en el lugar puede darse en el momento. Inclusive por una transmisión desde el celular conectada a la radio se puede retransmitir para que nosotros podamos enterarnos de las noticias que están ocurriendo en el lugar. También algo muy importante con la radiodifusión es que incentiva la imaginación. Es decir, como nosotros no vemos y solamente escuchamos lo que viene por la radio, tenemos que hacer funcionar mucho más nuestra imaginación. Tenemos que imaginar, visualizar qué es lo que está pasando. Una anécdota interesante con esto es que cuando se iniciaba la radiodifusión en otros países, a veces se trabajaba mucho esto de las radionovelas o el radioteatro y era simplemente oír las voces, pero tú te tenías que imaginar como si estuvieras viendo una película o como si estuvieras atendiendo a un hecho verdadero. Bien, para terminar podemos decir que tiene una buena capacidad de interacción, pero hasta cierto punto también limitada por la distancia, etc. Y la gran ventaja posiblemente es que la radio puede ser escuchada en cualquier parte. Muchas veces los canales de televisión, los periódicos no llegan a las comunidades más alejadas o los lugares más distantes de un país como el nuestro sobre todo, pero las radios sí llega y las personas pueden escuchar e informarse a través de la radiodifusión. Además, como habrán notado ustedes en su propia experiencia, la radiodifusión tiene gran variedad de contenidos. Hay programas para personas que quieren escuchar música, hay programas para personas que quieren informarse, hay programas para personas que quieren saber de variedades, noticias, etcétera, ¿no es cierto? Hay contenidos para todos los que quieran. Bien, sigamos. Vamos ahora con algo que está más de moda, algo que está más en el momento. Vamos a hablar de los medios masivos en relación a las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Son todas aquellas que están vinculadas directamente con el Internet, ¿ya? Entre las redes sociales más populares, por ejemplo, actualmente en el mundo están obviamente Facebook, Twitter, Telegram, ¿no? El mismo WhatsApp, pero lo que deberíamos saber es cuáles son las características que tienen en común estas redes sociales, ¿ya? Como medios de comunicación masivos. Por ejemplo, la primera característica es que tienen conectividad, es decir, a través de las redes sociales nos podemos vincular con personas que están en lugares distantes. Podemos comunicarnos con una persona que está en Rusia, con una persona que está en China, con una persona que está en España y podemos hacerlo de manera inmediata. Pero no solo se refiere a la conectividad geográfica, es decir, que nos conectamos de aquí hasta el otro lado del mundo, no. También hay una conectividad en base a intereses, es decir, hay una conectividad en base a las personas que buscan las mismas cosas. Por ejemplo, si a ustedes les interesan los videojuegos, se pueden conectar con personas que también están interesadas en videojuegos. Si les interesan las películas, igualmente se pueden interesar con personas que también están relacionadas a este ámbito, ¿ya? Otra característica de las redes sociales es la posibilidad de interacción. Las redes sociales son inmediatas. Si una persona publica algo que a mí me interesa y yo quiero comentar algo, lo puedo hacer en el momento y la persona me va a responder. Es como si estuviésemos frente a frente. No hay una distancia temporal ni geográfica entre nosotros, se podría decir.
Otra característica de las redes sociales es la posibilidad de personalización. Cuando ustedes abren un perfil en una red social, lo más probable es que les pidan que suban una fotografía, que se denominen con un nombre, que ajusten ciertos datos, que pongan la presentación que ustedes quieran para su página o para su usuario. Entonces puede ser todo personalizado, de acuerdo al gusto de cada individuo, ¿no? La otra ventaja, ya lo habíamos mencionado, el tiempo real, la mensajería instantánea. Yo escribo y me responden en el momento, aunque estemos a 1000 kilómetros de distancia. La última característica es la viralidad. Esta palabrita se ha puesto de moda en el último tiempo y se refiere al hecho de que algo puede propagarse de forma inmediata. Cuando ocurre una noticia terrible, por ejemplo, como lo que pasó hace algún tiempo con un volcán que hizo erupción, en el momento esa noticia se iba replicando y replicando en distintos países, ámbitos, horarios, medios de comunicación, se hace viral porque se contagia, entre comillas, rápidamente a muchos usuarios. Eso es algo muy importante y que también hay que reconocerlo, es muy poderoso. Las redes sociales son muy poderosas porque pueden propagar noticias, pero también pueden propagar ideas a favor o en contra de cierta postura. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del cuarto grupo de medios de comunicación masivos, que serían en este caso los medios masivos audiovisuales. Y el primero de ellos, la televisión. Ya, hay que reconocer que la televisión, a pesar de que las redes sociales tienen mucha fuerza ahora, la televisión sigue siendo posiblemente uno de los que tienen mayor audiencia en el mundo entero, ¿ya? Tiene gran poder de influencia y esa es la razón por la cual es el medio de comunicación posiblemente más buscado por las agencias publicitarias. La mayoría de las agencias publicitarias quieren estar en la televisión, quieren mostrar sus productos en la televisión porque saben que van a llegar a mucha gente. También se dice que la televisión es un medio de comunicación doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que pertenece al espacio familiar, al espacio en el cual nosotros directa o indirectamente casi siempre estamos, ¿no es cierto? También es un medio de comunicación inmediato, igual que la radio, es decir, que la información puede estar presente al momento. Y algo que estamos experimentando en este momento, es un medio de comunicación educativo, ¿no es cierto? Como medio de comunicación educativo debiera formar y educar a la población. También se dice que es un instrumento político, vamos a dejarlo eso hasta ahí, y llamar la atención en el hecho de que la televisión promueve una suerte de intercambio cultural, es decir, puede servirnos para conocer otras culturas y otros lugares. Finalmente, vamos a hablar del último medio de comunicación. Dentro de los audiovisuales está el cine, ¿ya? El cine lo que trata de hacer es representar la realidad a través del movimiento. Tiene 5 características. La segunda sería que es un medio de comunicación que es arte, también representa la posibilidad de tener varios géneros, representa la comunicación y la información y al mismo tiempo el uso de la tecnología. A continuación les voy a dar una muestra pequeñita de algunas producciones cinematográficas bolivianas. Pues bien, hablamos un poquito del cine brevemente y quería mostrarles algunas imágenes que corresponden al cine boliviano, al cine nacional. En este caso tenemos aquí uno de los afiches de la primera película boliviana, o bueno, considerada primera película boliviana, que es Guara Guara, del año 1930, nuestra primera producción fílmica de tipo ficcional. También hay otra película ahí al lado, que es Hacia la Gloria, que se refiere a la Guerra del Chaco, pero también tenemos, bueno, tenemos muchas, pero en este caso vamos a mostrar algunas un poco más recientes, por ejemplo esta que se llama El Corazón de Jesús, una película ya del siglo XXI, después del 2000, y que representa también un poco de la producción nacional en cinematografía. Bien, les agradezco mucho por haber compartido conmigo este momento con el cine. Los invito a que a continuación reflexionen un poco sobre los medios de comunicación y más adelante puedan revisar el material que existe en el Ministerio de Educación, en los libros de texto del Ministerio de Educación. Hasta la próxima y muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo? Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.